quisiera tratar un tema muy importante en cuanto a la teología, que ya veíamos anteriormente cómo, cómo es de que se da el enfoque teológico de acuerdo a la Biblia primeramente, y luego también de la cultura y también de la historia. Y ahora con el tiempo en la teología moderna, surgen también varios enfoques y que se le llama teologías de genitivo. Es decir, que llegan a convertirse en unos nuevos enfoques teológicos. ¿Y esto a qué responde, verdad? Responde a que se dan diferentes acontecimientos a nivel internacional que son en cuanto al trabajo, hacia la política, hacia la educación, hacia la economía, y estas buscan dar como respuesta a lo que se tiene necesidad tanto en las diferentes naciones y diferentes comunidades, como también dentro de la misma congregación. Y esto no solamente tiene que ver con la parte de la hermenéutica o la parte de interpretar las escrituras, sino que va más allá, porque se considera a veces que es insuficiente, tal vez se está comunicando en el mensaje hacia las personas, que tal vez no está tomando muy en cuenta las problemáticas o lo que está aconteciendo en el mundo. Y allí es donde los teólogos tienen que tomar muy en cuenta la perspectiva, el punto de vista global. Y allí se orienta el trabajo de los teólogos, las teólogas y todos los que estamos sirviéndole al Señor, evangelizando, predicando, llevando la palabra de Dios por todo lugar. En primer lugar, el teólogo capta que hay ciertos grupos de la comunidad dentro de la misma iglesia donde no se encuentra una respuesta a una experiencia de fe, porque no se trata nada más. Hablaba hace poco con un hermano y no se trata de que nada más se diga, ah, sí, yo tengo fe en el Señor, yo he aceptado al Señor, soy creyente, pero no se tenga una experiencia de vida en Cristo. Se necesita hacerlo vivencial. El llevar ser un seguidor de Cristo no es nada más así nomás, sino que también el que se vuelva también una experiencia que también se comparta a los demás con el mismo testimonio propio. También más los avances científicos y tantos nuevos desafíos que se presentan también, se hace más evidente la insuficiencia a veces de lo que se está comunicando en el discurso teológico para iluminar ciertas situaciones que se presentan. Un segundo paso ocurre cuando se sospecha que está favoreciendo ciertas prácticas que no son las mejores. Digamos, por ejemplo, en cuanto a lo de la mujer, mucha gente piensan que hay cierta teología que se vuelve un tanto machista o un tanto de privilegiar a los hombres hasta en unos puestos también ministeriales dentro de la iglesia y a la mujer no. Entonces, no puede ser eso dentro de la iglesia, porque Jesucristo no fue excluyente de las mujeres en su labor dentro de la iglesia. Entonces, allí hay que reconocer que se está en un error, que no se está dando el correcto mensaje en la teología y la correcta doctrina hacia los miembros de la iglesia, y tampoco se está comunicando un buen mensaje hacia la demás ciudadanía. Es así como también surge esta teología también de que dicen de que es como cultural, patriarcal, y que, por ejemplo, dice, las mujeres no pueden servir en ciertas áreas
y en esto sí, pero en esto no, no debe de ser tomado en cuenta y se sacan tal vez de contexto ciertas partes de la Biblia, ciertos versículos. También hay otra teología que trata mucho de la discriminación, por ejemplo, de que tratan el problema racial y este revela también clases dominantes y en algunos casos sí puede haber cierta discriminación dentro de la misma iglesia. Y esto no puede ser tampoco, no puede estar privilegiando a ciertas personas y a otras no, o excluyéndolas tal vez por su nivel tal vez académico, o porque se dice que es tal vez una iglesia de élite, elitista, de gente más, tal vez más adinerada, y, y excluir a otras personas de clases sociales más bajas. Entonces no se puede caer en ese tipo de cosas. Y también existe la tendencia también como hubo en otras décadas de que se llegó a una teología llamada la de la liberación. Esta teología que tomó mucho apogeo por todo esto que se suscitaron cuestiones de problemas con la gente que tenían sus tierras y se dieron movimientos indígenas y movimientos campesinos em, que se levantaron porque estaban ahí incumpliendo sus derechos, se les estaban quitando sus terrenos, sus tierras, y claro, esa fue su manera de manifestarse. Y entonces la iglesia salió en defensa de los pobres, en defensa de estas personas también oprimidas y se cayó tal vez en algunas cuestiones de que se vinculó a la iglesia con el comunismo, pero allí estaba como el límite de que no se tenía que caer en eso, ¿verdad? Sino que hablar con un enfoque en Cristo, lo que Jesús decía al respecto de que estas personas no tenían por qué sufrir estas situaciones y ser como sus derechos, ser incumplidos, ser violentados. Y así es que también se les vincula con movimientos guerrilleros, cuando en realidad estas personas no lo hacían por eso, ¿verdad? Sino que lo hacían en nombre de Cristo, pero, pero así a veces se tiende a confundir lo que la iglesia trata de transmitir un mensaje acorde a la palabra de Dios con cuestiones que no son así. Igual ahora también con este movimiento LGBTQ, que es de los gays, transexuales y todo eso, y a la iglesia hay veces que dice, bueno, no podemos como poner una barrera y que estas personas no entren a la iglesia y decir usted no, pero, pero sí está en incentivarles a que ellos lleguen a una conversión verdadera y no en quedarse así en nada más decir, bueno, son bienvenidos, vengan, acérquense, sino también tener una influencia de que llegue a una conversión en ellos, no solamente se quede nada más en la palabra, nada más así que se transmite y ya, y su vida sigue igual en el pecado, ¿verdad? Entonces, allí también está un tercer paso que consiste en un trabajo de reconstrucción de este discurso teológico a partir de este nuevo enfoque que se le está dando y es el trabajo actual que se tiene que debe de ser muy arduo y difícil en cierto sentido de que se dé plenamente.
y que en ocasiones llega la crítica, porque la crítica lo toma así como que dicen, se está volviendo, o sea que dentro de la iglesia está permitido que se ande en esto y que se caiga en este tipo de pecados y todo está bien y así, o sea, pueden haber estas críticas y pueden haber se puede pensar que no se está haciendo objetivo, sino que se está, como, se puede dar la parcialización, que es como ponerse en favor de ciertas personas y en otros casos no. Y también de olvido de algunos elementos que son centrales de la fe. Porque como antes lo decíamos, la palabra de Dios no por nada del mundo debe de ser trastocada, de cambiarle cosas y de decir, aquí le voy a agregar lo que a mí me parece y según mi parecer le voy a agregar esto. O según mi parecer, esto no voy a tratar de esto en mi evangelización, en mi prédica, no voy a tratar esto porque esto puede como herir sus susceptibilidades y entonces esto no lo voy a tocar. No se puede ser así, porque la palabra de Dios está para eso, para redarguir, para enseñar y no está para nada más decir, bueno, celebrar a la persona y decir, o solo decirle lo bueno que Dios puede hacer con ella, sino que también que dejemos la vida pecaminosa, que andemos en Cristo, que tengamos un comportamiento de acuerdo a lo que Dios quiere, que demos frutos en Él y que seamos verdaderamente sus discípulos, que seamos seguidores de Cristo verdaderamente. Y hay un cuarto paso que se da cuando han sido superados los obstáculos y el nuevo enfoque es aceptado y empieza a ser relevante en la tarea teológica. Y así estos nuevos enfoques se pueden adoptar diversas posturas. Unos pueden rechazar este nuevo enfoque por considerar que hay que formarse en ciertos temas, de informarse bien y tener bien el conocimiento de ciertas áreas y así poder transmitir un mejor mensaje, no solo porque esté de moda. Como por ejemplo, veíamos hace poco en unas capacitaciones que teníamos que en temas en cuanto a la niñez, de que hay niños que pasan por maltrato, pasan por abuso y este tema es importante tocarlo y también, pero no quedarse nada más ahí en cuanto a lo que puede ser para estas personas que han sido víctimas, estos jovencitos o niños, sino que también informarse acerca de la parte legal, acerca de también de la vida familiar que tienen estos niños, de lo que se vive en ese ambiente, cómo es su estilo de vida y ir más allá de nada más quedarse en eso de sí, o sea, Dios te ama, Dios te va a ayudar a sanar en tu interior, pero también no se puede hacer a un lado de que estas personas que les han hecho eso tienen que pagar en la justicia y tenemos que enseñarles también que no hay que callar al maltrato, al abuso y porque mucha gente esconden, más los niños son como intimidados por el agresor y ellos esconden como que si ellos hubieran sido los culpables de lo que ocurrió. Y hay temas así que son fuertes, pero que se tienen que tomar muy en cuenta en cuanto al discurso teológico que vamos a transmitir. Y en primer lugar, en lo más sólido y lo tradicional de la teología, enfocarse primeramente en las escrituras
y después en todo lo demás empaparse mucho acerca del tema, informarse y también conocer de cerca el vivir de estas personas. Y también ser como algo también que no se quede nada más entre unos cuantos, sino que hacerlo con un verdadero liderazgo entre todos, trabajar juntos dentro de los ministerios de la iglesia, de los diferentes grupos que existan, e igual como, bueno, ahora que es tan actual esto y que tan utilizado, lo de los medios, las redes sociales, y, y hacerlo con responsabilidad, porque también no se puede eh, llevar a cuestiones que también victimizan más a la persona o la pueden hacer sentir peor, sino que se trata de denunciar este tipo de cosas, de concientizar a las personas, pero también a la luz de la palabra, para que la conozcan también. Y esto es valioso porque en cuanto a esto se está atento a los desafíos del momento y se intenta ir a su ritmo también, de estar siempre actualizado en cuanto a lo que está ocurriendo. Hace poco también yo comentaba allí en mi perfil, ahí yo comparto siempre en varios grupos en los que estamos, y que yo veía que cosas tan insólitas que están ocurriendo, que, bueno, la misma palabra dice, ¿verdad? Que habrán tiempos donde el amor de muchos se enfriará y que las personas a lo bueno a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán que es malo. Y así ocurre personas que digamos, dicen, me caso con un muñeco, se me dio la gana y me voy a casar con un objeto. O, o mi gana es casarme con un perro, con un gato. Entonces, y es algo permitido en varios lugares eso. Y es bien insólito porque uno dice, ¿cómo es posible? Ahí no hay reciprocidad, no hay nada de... Perdón, hermanos, sí, no, hay personas así que van en contra de lo que Dios ha establecido en cuanto a instituciones como el matrimonio, y, y ahora están así que ya las personas ya no quieren tener como una comunicación así con nadie, o sea, se vuelve algo tan así irreal, que incluso la gente va en ciertos lugares, dice que van a comer a algún restaurante y no van con amigos, no van con pareja ni con familia, sino que prefieren ir con un muñeco de peluche. Entonces, son cosas así que es algo tan raro. Y bueno, en la palabra de Dios no dice exactamente de que esas cosas eh, pasarían, ¿verdad? Y pasan así en el momento, no menciona exactamente,
pero sí se está perdiendo eso de, del el amor de estar con alguien, de compartir, de platicar, de tener esa calidez, esa amabilidad. Eso que tenían también los primeros cristianos de reunirse y juntos en armonía estar y eh, tener esa convivencia. Y eso es algo que se debe de recuperar en nuestros tiempos porque es algo muy, muy importante porque dependiendo cómo esté uno, si está firme y sólido, entonces así va a estar también, así vamos a influenciar también en la familia y así vamos a influir en la sociedad porque la familia es la base de la sociedad. Si ya no si se destruyera la misma familia, eh, pues iríamos a una destrucción también en cuanto a la humanidad. Se perdería eso de que, bueno, Dios nos hizo de una manera de que fuéramos seres sociales y que fuéramos personas también así que fuéramos de comunicar, de ser racionales. Los animalitos no tienen ese raciocinio, no pueden ellos eh, discernir entre las cosas y Dios sí nos dio ese poder de nosotros poder ver qué es lo que es, qué cosas no son y qué cosas son incorrectas y las cosas que son correctas. Más cuando estamos eh, en el cristianismo es cuando más nuestra conciencia debe de estar sometida a lo que el Señor nos indica, nos guíe y a su Espíritu Santo. También puede presentarse el caso en que se enseñe lo tradicional y, o sea, se base nada más en cuanto a la palabra del Señor, pero solo se lea y así, y no aplicarla a a la vida cotidiana. Entonces allí se pierde y es insuficiente para poder llegar a influir en una comunidad, influir en cada persona, en cada individuo, porque se puede llegar a ver como que la palabra de Dios, sí, fue histórica, quedó allá en aquellos tiempos y ya, no, ya acá a estos problemas ya no aplica. Pero la palabra del Señor jamás va a ser obsoleta, porque se mantiene, es eterna y se cumple palabra por palabra. Y ahí Jesucristo también nos decía que cada punto, cada coma se habrían de cumplir de su palabra. Y esto puede llegar también a confusiones. Finalmente, la postura ideal es la que debe de tener un panorama completo de la tarea teológica y mostrar su desarrollo, los aportes de cada enfoque teológico, los aspectos problemáticos. Con esta postura se puede aspirar a una pluralidad integradora. Y allí está en conocer acerca de todo, del lugar donde se está llevando el ministerio, que se debe de conocer cómo está la economía, cómo, cuáles son esas creencias culturales que se tienen en ese lugar. Si hay mucho trabajo de hechicería y si hay también hasta qué tipo de deportes se practican, o si no hay lugares de recreación en ese lugar, si hay demasiada delincuencia y hay tantas cosas, tantos aspectos que uno no puede quedar, la iglesia no puede quedar como ajena a eso y decir,
no, es que aquí solo hay que hablar de la palabra de Dios y conviértase y adore al Señor y así, y no tocar esas temáticas, porque siempre Dios tiene algo que decir en la palabra del Señor. Entonces, uno tiene que integrar todo esto a lo que se está llevando de mensaje. No pretendemos abordar todos estos enfoques teológicos, pero eh, allí, por haber nacido en este método teológico, se debe de tomar muy en cuenta la participación de la iglesia, la participación también de cada miembro. No se puede estar, nos lo decían ahí en la escuela misiológica, que nosotros como miembros de la iglesia no estamos como en una burbuja, no estamos así como dentro o dentro de una pecera, donde solamente nosotros y yo me entiendo nada más con, y él es mi hermano en Cristo y mi otro hermano en Cristo y así, y de todas las demás personas no me importan y así. No podemos ser así y estar allí como dormidos también, de decir, bueno, estoy recibiendo, estoy alimentándome de la palabra de Dios y nada más estoy recibiendo, 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 pero no estoy dando de mí. Jesús lo decía de que ir por todo el mundo y predicar el evangelio y se comienza desde nosotros, desde nuestro entorno. Se tiene que comenzar desde allí, se tiene que comenzar también desde, bueno, desde nuestro hogar, nuestra familia y así llegar a muchas más personas, porque de ahí la otra persona también a la que le hablemos, esta otra persona también le va a transmitir a su familia, también le va a transmitir a su entorno y así se va construyendo para lograr una mejor sociedad, lograr que toda nuestra nación, que sería lo ideal, que toda nuestra nación sea para Cristo. Y así también ir después, si se puede, también ir a otros lugares, salir fuera a también llevar de la palabra del Señor. Pero se tiene que comenzar siempre desde nuestro entorno y nosotros no podemos ser ajenos a eso, de decir, no solamente me concentro en la iglesia, me concentro en lo que yo hago allí y todo lo demás no me importa. Entonces, porque nosotros estamos en una sociedad donde hay de todas maneras de pensar y uno tiene que ser una influencia positiva, no dejarse influenciar por lo negativo de otras personas, sino que nosotros ser la influencia con este mensaje que llevemos. Y si no, bueno, acá lo leía yo, si no lo hacemos nosotros, van a venir otros filósofos, otra gente con otra manera de pensar muy perdida, van a llegar personas con budistas de otros lugares, eh, mormones y todo, y esa gente sí va a insertar esa manera de pensar en esas personas porque ellos sí tienen a veces también bien estudiado lo que van a presentar y tienen cómo debatir así de que lo dejan a la persona, la dejan callada con lo que ellos llevan de mensaje, porque así sucede cuando andan, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen algo admirable de que andan, de que ellos no se rinden nunca, de que van casa por casa, y tienen bien aprendido todo lo que ellos presentan, que pareciera que es lo correcto, pero no lo es, porque ya uno ya estudiándolo y ya de una manera de la apologética, de cómo defender la fe, uno sabe que hay cosas que ellos le han cambiado. Ellos han cambiado hay palabras que ellos le han quitado, le han agregado a las escrituras. Y entonces, pero hay gente que como lo ve con esa convicción, con la que ellos enseñan, que les cree, se les cree lo que ellos dicen. Entonces uno tiene que ser uno tiene que mostrar
con su testimonio y tener también uno esa convicción de que nada lo mueva en la fe en Cristo y así poder nosotros tener una influencia que sea positiva y hacer la diferencia. Bendiciones. Ya hasta aquí mi mensaje. Muchas gracias, Sonia. Muy claro y muy pleno tu mensaje y sobre todo lo contextualizado que tenemos que tener nuestra teología. Gracias. Voy a invitar a la hermana María Elizabeth de la Vega Quispe para que comparta también su parte de la teología. A ver, hermana María Elizabeth de la Vega Quispe, desde Villa El Salvador, Cono Sur de Lima, Perú. Bienvenida, María Elizabeth. Buenas noches ante todos. Gracias. Gracias. Adelante. Hoy les voy a explicar sobre el tema de la teología de la neumatología, ¿sí? Que nos habla sobre la naturaleza y el poder del Espíritu Santo. Wow, qué bueno. ¿Sí? Sí, adelante. Ya, la definición de la neumatología. Es un término que proviene del griego, de una que significa espíritu, soplo, hálito, viento, definiendo como el hombre del ser espiritual entre el hombre y Dios. Su propósito. El propósito de esta teología es aprender a vivir en el Espíritu para regenerarnos y fluir en la unción del Espíritu Santo para activar a la iglesia. Los temas que se van a tocar son la naturaleza divina del Espíritu Santo, el Espíritu que nos consuela del mundo y el poder del Espíritu para transformar. La naturaleza divina del Espíritu Santo. Dice que la palabra espíritu en hebreo es ruah, que significa viento o aliento, y que la palabra Espíritu Santo en hebreo es ruah hakodesh, que significa viento apartado para Dios. También nos habla de que la palabra del Espíritu es el mover primero que viene de afuera hacia adentro para que ingresemos en un círculo de protección que nos une al Espíritu de Dios para ingresar a comer de su palabra para que nosotros los compartamos hacia afuera. 2. El Espíritu que nos consuela del mundo. El Espíritu Santo nos consuela como una persona en el Espíritu de Dios. Por sus características se le conoce en enseñanza y en fortalece, que se encuentra en Juan 14:26. También nos enseña que se resiste en Hechos 7:51. También se entristece en Efesios 4:30. También se prueba en Hechos 5:9 y también posee una voluntad en Hechos 13:2, intercede por nosotros en Romanos 8:26-27. El poder del Espíritu para transformar. Nosotros somos bautizados a través del Espíritu Santo en el poder de Dios. En Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ungidos por el Espíritu de Dios. Somos portadores del Espíritu de Dios para llevar transformación al mundo. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Gracias. Muchas gracias, gloria a Dios. Pastor Daniel Aguilar, ¿tiene algún aporte, por favor, a la teología que hemos compartido en esta noche? Le agradezco su participación. Pastor, apóstol,
bueno, me llamó la atención el de la muchacha anterior. Bueno, estuve haciendo anotaciones. Eso, bueno. Anotaciones dice el abordar con mayor audacia de cómo piensa la sociedad actualmente. O sea, cómo abordar, o sea, yo aquí lo que anoté es lo que yo entendí en cuanto a un enfoque del cambio de lo que siempre manejamos como ministros, lo que es la predicación, ¿no? De cómo va constituida la predicación, de cómo se va conformando bueno, ahí entran conceptos, entran verdades, ¿no? Bueno, los que conocemos el hacer un tema, ¿no? El organizar un tema para exponerlo, y ahí es donde entra pues la homilía, ¿no? Pero mientras tanto yo ya tengo que hacer una exégesis. Entonces, lo que menciona la hermana, es cierto que la doctrina bíblica es inalterable, pero aquí remarque que es lo que nos pierde o nos hace obsoletos, es la aplicación. Siempre tomamos la aplicación de aquellos héroes, ¿no? Como Moisés. A mí me gusta aplicar cuando discute, ¿no? Si doy un tema de convencimiento del Señor para el ministerio, pues Moisés es un ejemplo de alguien que no se deja tan fácilmente, ¿no? Dominar hasta que el Señor lo convence y lo envía, ¿no? Pero si tomamos una aplicación de lo que estaba diciendo la hermana en estos tiempos, siendo entendido acerca de la ideología de género, ahorita que anoté de las nuevas tecnologías, del panorama actual, donde estamos, en donde estamos parados realmente, porque lo que el mundo se ha preparado y se ha revolucionado a manera de ser influencia. O sea, hasta dónde nuestra homilía, que va respaldada por la exégesis, hasta dónde nosotros podemos ser influencia y que empezamos a combatirlo, porque ellos lo que han hecho han preparado un mundo globalizado, pero ahorita han surgido gente globalizante que se dedica a adoctrinar para que se acepten las nuevas corrientes filosóficas y culturales y que van de la mano con las nuevas tecnologías. Lo que todos sabemos aquí, las plataformas, ¿no? Los dispositivos y que la meta es que el hombre se integre a las máquinas, porque lo que el adoctrinamiento lleva a que el hombre sea transhumanista. Entonces, todo que es un tema también para más tiempo, lo que quiero decirles es que hasta dónde los discursos pastorales apostólicos, estamos trabajando esta área a manera de llevar a la gente a que vaya estableciéndose en qué mundo vivimos realmente. La hermana que se encargó de hacer ese estudio, que hiciera un estudio que se metiera, por ejemplo, dejarle una tarea que le hicimos en la escuela, recoger de las 10 predicaciones que están en YouTube o en Face, cuáles son obsoletas y realmente cuáles van a la vanguardia. Ir a la vanguardia no significa que tolere el pecado. Yo no me refiero a eso. O sea, es que ahí hay una confusión, pecado, ¿no? Sino hasta dónde somos valientes también en demandar o en denunciar lo que está haciendo la ONU, lo que están haciendo las organizaciones supranacionales, como ejemplo, para adoctrinar con las ideologías que se mencionan
y cómo se ha atraído a la sociedad a manera de que cada vez estén convencidos que este es el camino. Incluso hay iglesias en Estados Unidos que han aceptado ser ahora de la corriente transhumanista. O sea, iglesias cristianas están aceptando las nuevas ideologías y se sienten ya robots, los nuevos robots. O sea, investiguen. Yo estuve investigando cuando di este tema y es terrible cómo la iglesia está en Estados Unidos, está así al tanto de todo, pero sumergida en ello. Nosotros no tenemos que ver qué es el trabajo que están haciendo las organizaciones supranacionales que están preparando el camino hacia el anticristo. Claro. Entonces, son temas generales, apóstol. Yo me gustaría seguir hablando más, pero el miércoles, ahí se está usted el miércoles. Sí, a manera de establecer la doctrina bíblica y hasta dónde puede uno encaminar la doctrina bíblica tal como es y abordar el panorama en que vivimos. Ese sería pero a manera de que la gente sepa en dónde está parado.